cochino. De la iglesia, fíjense. La entrada es gratis y la salida también. Vamos a tener un buen tiempo. Y esta semana para mí es bien especial, orando al Señor que lleguemos al domingo. Estoy cumpliendo 35 años de servicio. 35 años de servicio. Fíjese usted que en 1976, el 21 de marzo, yo me entregué al Señor Jesús. Óigame, muchachos, pero tuve un noviazgo mal dirigido. Y ese noviazgo mal dirigido me sacó de la iglesia, fíjese usted. Bueno, nos sacó a la muchacha y a mí. Y cuando yo regresé a la iglesia, prometí en mi corazón no volver a tener otra novia, sino que la novia con la que me iba a casar es hermana Tania. Y hermano, el tiempo que estuve alejado, se cumplió conmigo lo que dice las Sagradas Escrituras, que el postrer estado viene a ser peor que el primero, fíjese usted. El postrer estado vino a ser peor que el primero. Hermano, me revolqué en el pecado. Fue algo terrible usted. Ahí sí que por eso es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Mire, vino a ser lo peor que pudo haber pasado en mi vida esos años. Drogas, mujeres, vicios. Y terminé mi tiempo de estudiar en la Escuela de Músicos Militares. Salí y aprendí a tocar mi primer instrumento, fue el clarinete. Y ahí mismo empecé a tocar un poquito el piano, fíjese, hermano. Y cuando salí de ahí, yo pedí irme a la costa norte de Guatemala, en la ciudad de Puerto Barrios. Era un lugar especial para el pecado y todo. Y ahí empezamos a trabajar en una banda militar. Ahí aprendí a tocar guitarra, me acuerdo, me vendieron una guitarra por abonos de 12 quetzales. Era un dineral en ese tiempo. Y me encontré un muchacho que trabajaba en un club nocturno y me dijo, mira, Fito, si me enseñas a leer solfeo, yo te enseño a tocar bajo, me dijo, en guitarra. Está bien, le dije yo, fíjate vos. Y entonces cuando empecé a llegar allá, seguí tocando saxofón y empecé a trabajar ahí en ese club nocturno, a tocar. Y en esos días llegué a vivir a una casa, imagínense cómo le decían a la casa en el barrio, le decían Sodoma, le decían esa casa, fíjese usted. Y seguía para abajo. Y tenía algo en mi corazón, como ya tenía conocimiento de la Biblia. Fíjese usted que yo sentía que me iba a morir. Y que me iba a morir sin Dios y sin esperanza. Que me iba a morir. Que me iba a acostar en la noche, que me iba a dormir y que me iba a levantar en el infierno. Porque por la iglesia tradicional y el tiempo que había estado en la iglesia cristiana y había leído la Biblia, me di cuenta que existía el cielo, pero que también existía el infierno. Puede usted imaginarse la vida de un músico, la vida de un artista, estando en el ejército, hermano. Terrible, terrible mi vida, usted. Y siempre que yo me acostaba, mire, hermano, creía que yo me iba a morir y que me iba a levantar en el infierno. Era una vida tremenda, una vida de bohemio. Trabajaba en el ejército, solo trabajaba mediodía, fíjese usted, de lunes a viernes, y me daban 3 días de descanso en el ejército, y cada mes, y 30 días de vacaciones. Era tremendo. Entonces yo agarraba, fíjese que mi guitarra, y pues tenía dinero, hasta ganaba bien, yo era soltero, y me iba a meter a una cantina. Y allí en la cantina empezaba a cantar como bohemio con mi guitarra.
Y se empezaba a juntar la gente alrededor de mí, fíjese. Se empezaba a juntar toda la gente alrededor de mí. Eso es en los finales de los 70, principios de los 80. Y de repente, cuando ya tenía como 10, 15 personas alrededor de la mesa donde yo estaba, me decían, oye, cántate otra. Y yo les decía, se me secó la garganta. Y me decían, ¿qué querés? ¿Frío, caliente, cerveza o aguardiente? Aguardiente, ¿quieres que le echemos soda? Me decían. No, les decía yo. No, para que no le quite el sabor. Mire, hermano, y esa era mi vida. Esa fue mi vida desde 1976 hasta 1981. Esa fue mi vida. Una vida de bohemio, una vida de un artista. Lo único que yo pensaba era la fama. Lo único que yo quería era ser el mejor saxofonista de mi tiempo. Quería ser en la ciudad donde yo estaba, quería que me respetaran como músico. Y había dejado por un lado al Señor Dios Todopoderoso. Fíjese, hermano mío, y me pasó algo bien tremendo. Andaba yo descompuesto con todo andaba yo descompuesto. Pero tenía mi novia, fíjese usted. Y esa novia que yo tenía era una vida perdida, pero ella era mi novia, como se dice en buen idioma mexicano. Era mi novia de manita sudada. ¿Y sabe qué, mi hermano? Un día de estos hospitalizaron a esa muchacha. Y como el director del hospital de ahí de Puerto Barrios era el médico, el doctor de la base militar donde yo trabajaba, le fui a preguntar por la muchacha que qué le pasaba, porque no me decían nada. ¿Y cuál fue la noticia que me dieron? Que mi amorcito, mi noviecita de mano sudada, ¿sabe qué pasó usted? Había tenido un aborto. Y eso lo que me hizo fundirme más en las garras del alcohol. Estaba todavía en mis 20 y tantos años. Y hermano, y me empecé a perder, amiga, me empecé a perder. Tomaba. Me acuerdo que ese día llegué a una cantina donde me daban fiado. Y llegué y le pedí una botella de licor a la señora. Y me la empecé a empinar y empinar y empinar. Y cuando me la quité de la boca casi me la había terminado. La botella de aguardiente me estaba ahogando. Y era un dolor tan terrible en mi vida. Era un dolor tan terrible en mi vida. Y fíjese usted que llegué a una iglesia un domingo en la mañana, pero andaba borracho, andaba descompuesto, drogado, cruzado. Por eso es tan importante en la iglesia estar enterado, hermano mío, de las buenas nuevas de salvación. Habían dos músicos, dos guitarristas en la entrada de la iglesia, estaban ensayando. Y yo les dije, señores, háganme un favor, les dije, háblenme del evangelio. Necesito que me hablen del evangelio. Y uno de los dos músicos me dijo, mire muchacho, me dijo, nosotros no somos de los que hablamos del evangelio. El que habla del evangelio está allá adentro. Y salí corriendo y dije, entonces no me está buscando Dios. Me libré de que me mataran. Yo estaba en el ejército y un día nos mandaron a limpiar enfrente de donde estaba la banda, a cortar la grama, a cortar el zacate con machete. Y había una señora que trabajaba en la lavandería a la par. Y yo estaba cortándolo y un amigo me empezó a molestar. Y yo le dije, mira, le dije, si me seguís molestando te voy a dar un machetazo. Y él me siguió molestando. Te voy a dar un machetazo, le dije. Te voy a dar un machetazo. Me volvió a molestar otra vez, fíjese usted. Y le dije, ¿qué te dije que te iba a hacer? Le dije. Y él me dijo que me iba a dar un machetazo riéndose. Yo era joven y deportista, usted. Me le vine encima con el machete al muchacho. Y cuando todos me iban a agarrar, les hice una finta y todos siguieron de largo. Y le tiré el machetazo, pero con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero en el instante pensé, dije, ¿por qué me voy a arruinar la vida con este? Dije yo. Y le di vuelta al machete, fíjese usted. Y le pegué con el contrafilo. Bien duro, de todos modos. En ese tiempo nos habían dado fusiles a los especialistas, a los músicos de la banda. El fusil Galil. Un fusil criminal de bala expansiva. Y este muchacho se metió, fíjese usted, se metió a la banda. Se fue al locker. Y en el locker agarró
y sacó el fusil, lo pagueó como se le dice, cargó la bala y me lo puso en la cara y me dijo, te voy a matar, Fito, me dijo, te voy a matar. Y yo le dije, si sos tan macho, dispara, pues. Bendito Dios que no fue tan macho. Me libré de la muerte, me libró el Señor de la muerte. Otro día en mis noches bohemias de Puerto Barrios andaba yo caminando. Y fíjese, hermano, fíjese, amigo, mis amados radioescuchas, compartiéndole mi testimonio, cómo ha sido mi vida en el Señor. Fíjese usted que andaba yo con mi guitarra en la noche y de repente me apareció un hombre gordo y me dijo, oye, me dijo, ¿te gusta la música? Me dijo. Y yo le dije, sí, la música es mi vida. Y se metió la mano entre la bolsa, qué sé yo dónde, y sacó una gran pistola, fíjese usted, una 45, y me la puso en la frente. Bien frío lo sentí. ¿Qué le hubiera costado a ese hombre disparar? ¿Qué le hubiera costado a ese hombre disparar? Pero la bendita mano de mi Dios, Jehová de los ejércitos, y mi Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo, lo detuvo, fíjese usted. Y me libró el Señor de la muerte. Y de repente, fíjese, seguía perdido en el vicio, con vergüenza se lo digo, enfermedades venéreas, era terrible mi vida sexual, era algo, alcohol, drogas, mujeres, sexo, trabajaba en los clubes nocturnos y de repente sentí que me iba a morir y que me iba a ir al infierno, fíjese usted. Y anochecí en Puerto Barrios y no amanecí. Me regresé a la capital de Guatemala, a la casa de mis padres. Era tanta la desesperación que tenía por el pecado que salía en mi vida, que ni siquiera esperé el día de pago, fíjese usted. Me fui sin dinero, me regresé a la capital. Y en la capital, como tenía buenos amigos, nuevamente las drogas, usted. Y los sábados en la noche me iban a buscar los muchachos para que yo les estuviera amenizando la tomada. Y yo, bohemio, usted, la copa rota, ando borracho, ando tomando porque el destino cambió mi suerte. Esa era mi vida. Y mire usted, me libré. Un amigo mío me dijo, lo conocía desde que estábamos en segundo año de primaria, pero aquel había agarrado mal camino. Fíjese usted. Y cuando yo regresé a Puerto Barrios, él me dijo, mira, Fito, me dijo, ¿querés que vayamos a robar? Me dijo. Yo me quedé callado. Mira, me dijo, ¿sabes usar pistolas, verdad? ¿Sabes usar armas? Porque estuviste en el ejército, sí. Mira, me dijo, para robar lo único que hay que hacer es hacerse el quite cuando a uno le dispara. Mira, me dijo, vamos a Jutiapa, me dijo. Vamos a ir a comprar una libre marihuana, me dijo. Y nos fuimos una semana para Jutiapa. Y esa libra de marihuana que compramos, nos la fumamos, fíjese usted. Y nos pusimos a tomar y a tomar y a tomar. Y yo recuerdo bien en una noche, fíjese. Recuerdo bien en una noche de agosto. Recuerdo, pero así, que venía borracho, drogado, marihuanado. Y venía saliendo de una cantina, llegando a media calle me caí. Me levantaron y llegó mi amigo y me pegó un cigarro en el brazo y me dijo, cuando me pegó el cigarro en el brazo yo grité, y cuando yo grité, él me dijo, entonces está bien, me dijo, estás bien, no hay problema. Y fíjese usted que borracho, drogado, perdido, hundido hasta las narices en el lodo del pecado, salió una voz dentro de mí que le dije a mi amigo, de esta me voy a levantar y voy a ser un siervo de Dios. Y seguimos la faena. A la semana regresé a mi casa, me acuerdo que era un día miércoles,
Y cuando me fui a acostar, fíjese usted, déjeme ver, era 8, 7, 6, era 5 de agosto de 1981. Fíjese, hermano, que me fui a acostar. Y cuando me fui a acostar me pasó algo espiritual, algo bien espiritual. ¿Sabe qué es lo que me sucedió? Me habló una voz y yo la oí audible. Y andaba en mi sano juicio, y la voz me dijo: si te mueres hoy en la noche, ¿a dónde vas a ir a dar?, me dijo. Y yo le dije: al infierno, le dije. Pero ahorita no hay ninguna iglesia donde yo vaya corriendo a reconciliarme, y no conozco aquí a nadie, absolutamente nadie, que pueda orar por mí. Y la voz se alejó. El otro día, el 6 de agosto, el jueves, me fui para la iglesia, fíjese usted. Pero en la iglesia había un culto de doctrina y estaba aburrido y no le entendí nada. Me salí, fíjese usted, a la voz. Y esa voz me dijo: ¿y qué va a pasar si te mueres hoy en la noche?, me dijo. Me voy al infierno, le dije. Ahora yo le puedo decir que lo que a mí me estaba persiguiendo en esos días era un espíritu de muerte. Me decía que me iba a morir y que me iba a ir al infierno porque no tenía a nuestro Señor Jesucristo en mi corazón. Mire, pasó el jueves 6 de agosto, el viernes 7 de agosto. Yo ya no me quería ir a dormir porque sabía que la voz me estaba esperando. Y yo le dije: mañana voy a la iglesia y me reconcilio. Recuerdo ese 8 de agosto, el sábado en la tarde, fui a ver un partido. Después me fui para los que se están arreglando, estoy compartiéndoles mi testimonio. Tenía como 15 o 20 años que no lo compartí a usted. La última vez que compartí mi testimonio fue en un pueblo que se llama Puerto Arista, en México. Era un evento al aire libre y se convirtieron como 400 personas con tarjeta en mano. Y desde entonces ya no lo volví a hacer hasta el día de hoy. Me lo he guardado en mi corazón, mi testimonio. Pero ahora que voy a cumplir 35 años de servicio, puede ser que le sirva a usted, amigo. Puede ser que le sirva a usted, hermano, si usted es incomprendido y nadie le quiere respaldar su ministerio. Pues fíjese, hermano, que ese sábado en la tarde me fui a ver un partido de fútbol. Después me fui a una fiesta. Y después me fui para la iglesia, fíjese. Y cuando entré en la iglesia, ya estaba predicando el hermano predicador. Y todo lo que decía el predicador era para mí. Yo sentía que todo lo que decía el predicador era para mí. Y cuando yo estaba así, sentado, bien emocionado, escuchando la palabra, entró un compañero de barrio y me dice: mire, panita, me dijo, allá afuera lo está esperando la Chucha y la Cocha, me dijo. ¿Quieren hablar con usted? Y yo me puse molesto, dije: bueno, voy a salir. Pero yo sabía que me iban a invitar a fumar marihuana. Pero dije: no estoy trabajando y si no les acepto, no tengo trabajo y no me van a poder mantener el vicio. Y fíjese usted que le dije: está bueno. Salimos y empezamos a caminar. Bendita la misericordia de Dios. Cuando íbamos llegando a la esquina, estaba parando un autobús, un camión urbano, y bajó mi mamita linda, que todavía estaba viva en ese entonces. Ya se fue con el Señor. Yo le evangelicé y se entregó al Señor mi mamá. Y entonces le dije a los muchachos: ahí viene mi mamita. Le dije: perdonen ustedes, me voy a dejar a mi mamá y la voy a dejar a la casa. Y cuando llego le digo a mi mami: mira, mamita, le dije, fíjate que allá adentro en esa iglesia hay un cuate que está platicando unas cosas bien lindas. Entonces quédate allá adentro, me dijo. Y me metió otra vez a la iglesia. Pero fíjese usted que como que el tiempo se había detenido. Cuando volví a entrar a la iglesia, el hermano empezó a hablar otra vez de lo mismo. Como que ese tiempo donde yo me salí se detuvo
Cuando entré otra vez me hablaba y yo me quedé sentado. Y cuando llegó al final empezó a hacer la invitación. Era un 8 de agosto. Y empezó a hacer la invitación él. Y a mí me empezaron a temblar las manos. Y me acuerdo que llegó mi hermano Santiaguito. Hermano Santiago, un diácono de la iglesia. Cuando me miró temblando. Y yo no sabía por qué estaba temblando. Pero me temblaban las manos y él decía, levante sus manos. Y yo sentía que mis manos me pesaban, que mis brazos me pesaban, que pesaban, perdone usted, toneladas, y no podía levantar mis brazos para mostrarle al predicador que yo estaba haciendo profesión de fe. Yo sentía como que era mi última oportunidad, porque esa voz me iba a estar esperando en la noche. Y de repente, cuando él dijo, esta es la última invitación, yo le dije, yo quiero recibir al Señor Jesús. Imagínense una iglesia pentecostal, ustedes los tempranos 80, me agarraron los hermanos y me llevaron para adelante. Yo dije, no me voy a poner de rodillas, dije, no me voy a poner de rodillas, no me voy a poner de rodillas. Y empezaron a orar y de repente un hermano, esos bien ungiditos, paró la oración y dijo, espérense, hijo, usted póngase de rodillas, me dijo. Y pues yo sentí una voz de autoridad y me puse de rodillas, fíjese usted. Y cuando me puse de rodillas, empezaron a orar por mí. Y yo me acuerdo mi oración. Mi oración era, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Nunca le dije quiero ser predicador. No le dije quiero ser cantante. No le dije nada. Lo único que le decía era, ayúdame, Señor. Y no voy a llorar. No voy a llorar. No voy a llorar. Y de repente empecé a llorar usted. Cuando terminaron la oración, se acercaron a mí, me abrazaron y me felicitaron por recibir al Señor Jesús. Pero yo venía bien pegado al deporte y el domingo en la mañana jugaba mi equipo. Me fui el domingo en la mañana a jugar fútbol y me habló el Señor. Me empezó a hablar el Señor y me decía, no, este es el tiempo que tienes que estar en la escuela dominical. Dios trató conmigo para hacer el deporte. Mire usted, de la noche a la mañana se cayeron los vicios. De la noche a la mañana, ahora entiendo que fue el poder del Espíritu Santo. Me quitó el tabaco, me quitó las drogas, las pastillas, la música, las juntas. Fue algo tremendo, mire usted. Cuando yo llegué el domingo en la noche a la iglesia, y como allá en Latinoamérica hay cultos todas las noches, al siguiente culto que yo llegué, me di cuenta que había una guitarra, y la tenían, una guitarra de madera, y era un cuartito. Habían como 20 o 30 personas en esa iglesia. Y fíjese, hermano mío, que yo agarré la guitarra. No era ni bautizado ni nada. Tomé la guitarra y empecé a tocar, fíjese usted. Yo no sabía cómo era en la iglesia, que para tocar había que ser bautizado. Y la iglesia se empezó a poner bien feliz y yo tocaba. Después pude averiguar, al tiempo averigüé que habían 3 guitarristas en la iglesia. Y mi pastor les decía, hermano, toque. Y el hermano le decía, no, es que hoy no tengo ganas, hermano. Hermano, toque. Ay, hermano, es que hoy me duelen los dedos, decía el otro. Hermano, toque, quiere ayudarnos a ministrar la alabanza. Y el hermano decía, no, es que hoy no tengo ganas de tocar, hermano. Vengo cansado. Entonces yo tomé la guitarra. Y dicen que cuando terminó el culto, me contaron después que le cayeron los músicos a mi pastor. Era una guitarra acústica. Y le dijeron, ¿por qué es que deja que ese hombre esté tocando? Si ese es el que se pone a cantar música mundana, borracho en la esquina. Y es el que todos los fines de semana está cantando ahí en la tienda donde venden cerveza y venden alcohol. Y mi pastor le dijo, ustedes no quisieron tocar, les dijo. Ustedes no quisieron ejecutar ese instrumento. Y ahora el Señor mandó a este muchacho y yo pongo mi ministerio en juego por él si él va a fallar.
apoyaron, fíjese usted. Y la iglesia acababa de tener un conato de división. Y el siguiente fin de semana, como yo venía de una iglesia bautista, se acercó un hermano y me dijo, mira, me dijo, ¿crees en el bautismo con el Espíritu Santo? Y yo le dije, yo no sé qué es eso, le dije. Wow. Entonces él me dijo, es el impartimiento de poder, me dijo. Cuando te bautiza el Espíritu Santo, te da poder para vencer al pecado. Y el Señor te bautiza con unas lenguas que vas a poder derrotar al diablo. Y que el Espíritu va a hablar con gemidos indecibles y le va a contar tu necesidad. Y el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Le dije. Tienes que orar mucho y tienes que ayunar. Y me enseñaron a ayunar. Y me dijeron que el ayuno era abstenerse de alimentos por un tiempo definido y con un propósito establecido. Y empecé a ayunar usted. Empecé a ayunar un día, después ayunaba 3, después ayunaba una semana, 10 días, y en un mes, oiga usted, yo me había reconciliado un 8 de agosto y el 15 de septiembre de 1981, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Mañana son 35 años, fíjese usted. Y sentí como el poder de Dios bajó a mi vida. Y yo me quedé, ¿y ahora qué hago con este poder? Dije. Y Dios me habló. Por eso yo creo que Dios habla con voz audible. Pero Dios habla con voz audible para cumplir su propósito eterno en cada uno de sus elegidos. Dios no le va a hablar porque se va a sacar la lotería o porque se va a encontrar dinero tirado. Y fíjese usted que el 18 de septiembre, en la mañana me dijo el Señor, te vas a ir con fulanito, me dijo. Mi hermano en uno de sus enojos conmigo me había quebrado mi guitarra. Me quebró mi guitarra mi hermano. No tenía guitarra, fíjese usted. Y me dijo el Señor, te vas a ir con sultanito y ahí te van a prestar una guitarra, me dijo. Me dijo, luego te vas con el pastor Mengano, me dijo, y él te va a dar tratados. Y yo me llevé un morral, no le dije ni a mi pastor, no le dije a nadie. Y me dijo el Señor que me fuera a predicar a los autobuses urbanos, a los camiones. Y me acuerdo que eran como las 3 de la tarde de ese día, viernes 15 de septiembre, cuando empecé este ministerio de predicación. Y todavía no estaba seguro porque no conocía bien la voz de Dios. Dije, tal vez es mi carne la que me está llevando a predicar el evangelio. Y Dios no me ha hablado, yo me lo estoy imaginando. Y me fui a parar a una calle en Guatemala, la 9ª avenida y 8ª calle. Allá hay una farmacia en esa esquina contraria al mercado central, o había. Y fíjese usted que yo le dije al Señor, Señor, si tú me estás llamando, que no era parada de autobús ahí, le dije que ese autobús que viene ahí se para enfrente de mí, me quede el chofer, el conductor enfrente, y yo le diga, Señor, me da permiso para dar el mensaje. Yo no pido dinero. Y él me va a decir, subite pues patojo. Como quien dice, subite pues hipote, subite pues chamaco. Subite pues pelado. Dicen allá en Colombia, ¿va usted? O como dicen en mi tierra, subite boy, va. Subite gay. Y fíjese, hermano, que me dijo él, subite pues patojo, me dijo. Y yo me asombré. Y cuando me asombré, subí corriendo. Yo en ese entonces solo sabía un texto, Juan 14:6 de memoria. Y mire, hermano mío, empecé a cantar. Y me acuerdo que la primera canción que canté ahí era una que decía así, me siento muy feliz de ser cristiano y que me diga toda la gente que soy hermano. Y aunque me traten mal, y
hagan daño, no me molesta. No me molesta, pues yo les amo. Y fíjese, hermano, que empecé a cantar y cantaba y cantaba y no sabía qué hacer. Y oí la voz del Espíritu Santo que me dijo, déjame hablar, me dijo. Y yo abrí mi boca y después lo entendí en las Sagradas Escrituras. Abrí mi boca y Él la llenó. Para esos días estaba llegando Gigi Ávila a predicar al Estadio Nacional y Jorge Rasque. Y empecé un ministerio de predicación en los autobuses de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. Me bajaba de un autobús y me subía en otro. Ya iba yo caminando ya en la capital con mi bolsa de tratados y mi guitarra y de repente se paraban los autobuses y me decía el conductor, subite y nos das el mensaje. Y yo me subía y empezaba a predicar y a predicar y a predicar. Pero mi voz estaba bien atrofiada por el uso del cigarro, del tabaco y de la marihuana. No era gruesa, mi voz era bien delgada. Y cuando nomás empezaba a hablar, me quedaba sin voz, fíjese usted, me quedaba sin voz. Predicaba en 3, 4 autobuses y se me acababa la voz. Y yo le dije un día al Señor, Señor, si tú me estás llamando a predicador, cámbiame la voz. Y me acuerdo que afónico me fui a meter a una iglesia, el Príncipe de Paz, que era un día miércoles en la mañana y tenían ayuno. Y ahí le dije yo llorando al Señor, Señor, si me estás llamando al ministerio de la predicación, cámbiame la voz, le dije. Y se escuchó una profecía que decía, hijo mío, dice el Señor, tú pues sufre tus penalidades como buen soldado de Jesucristo, me dijo. Mira, hermano, me hinqué, me metí debajo de las bancas con mi voz delgadita y cuando me levanté, ¡buah! Me levanté con el vozarrón que tengo ahorita. Me levanté con la voz. Se me quitó la voz, ¿qué tal? La voz atrofiada. Me levanté con una voz de predicador que el Espíritu Santo me dio, fíjese usted, y seguí predicando. Pero nadie lo sabía en la iglesia. Nadie lo sabía en la iglesia, fíjese usted. Nadie sabía que yo predicaba. Y un día, fíjese que yo venía predicando en un autobús, venía bien lleno el autobús, y de repente yo vi que venía alguien pidiendo permiso, porque yo estaba predicando y cantando, y venía una señora pidiendo permiso, y cuando pidió permiso la señora, era la hermana Lucero, fíjese usted, una viejita de la iglesia. Y a mí me dio vergüenza, dije, me van a regañar porque no saben que yo estoy predicando y a mí nadie me dio permiso para predicar. Y en la noche que llegué a la iglesia, yo no era ni bautizado en agua, fíjese usted, ni bautizado en agua era, y andaba predicando. Y en la noche que llegué a la iglesia era culto de señoras, y pasó la hermana Lucero a dar un testimonio. Y cuando pasó la hermana Lucero a dar un testimonio, dijo, fíjense que hoy iba en la mañana en la camioneta, en el autobús, y de repente oí cantar a alguien coritos evangélicos, y después empezó a predicar, y yo dije, yo conozco esa voz, yo conozco esa voz, ¿quién será? No sé quién es, pero yo conozco esa voz. ¿Y saben qué dijo la hermana? Cuando llegué, era el hermano Fito Molina, el que estaba predicando en el autobús. Era el hermano Fito Molina, hermanos. Y cuando yo oí que ella dijo así, me dio miedo, me dio pánico, hermanos. Para los que están entrando, estoy compartiendo mi testimonio, ya que este domingo cumplo 35 años de ministerio y el día de mañana cumplo 35 años de que me bautizaron con su Santo Espíritu. ¿Sí? Mire, hermano, tremendo. Cuando me dijeron, ¿dónde está Fito? Yo estaba debajo de las bancas, fíjese usted. Me van a regañar, dije, me van a correr de la iglesia. Y cuando todos me andaban buscando, me fueron a sacar debajo de las bancas. ¿Qué estás haciendo ahí? Me dijeron. Es que me van a regañar, le dije. No, me dijeron, no, Fito, vení, vamos a orar por vos, me dijeron.
vamos a orar por vos. Lo que estás haciendo es de Dios, me dijo. Yo le decía a usted que la iglesia había tenido un conato de división. Y nadie quería trabajar por el Señor, fíjese usted. Nadie quería trabajar por el Señor. Y yo me metí de lleno, usted. Ayunos de 8 días, de 15 días, de 21 días. Y a predicar usted. Y un día me encontré un adventista, fíjese usted. Un muchacho adventista y me pegó una agarrada. Me confundió. Un espíritu de confusión terrible. Y yo no sabía qué hacer, fíjense, hermanos. Ya después de ese día que oraron por mí, me encontré ese muchacho sabático. Y me confundió, fíjese. Y yo me subí a otro autobús y yo le dije al muchacho, mira, le dije, si eso es cierto, le dije que el día sábado es el camino, le dije, antes de aquí, nos vamos a encontrar la próxima semana, Dios te va a poner a vos enfrente de mí, le dije, si ese es el camino de los adventistas. Pero mi corazón iba atribulado, mi corazón iba bien atribulado. Y me acuerdo que me paré, hermano mío, en el autobús que me bajé, era la segunda avenida y 13 calle. Y cuando me bajé, mire la sorpresa, un diácono carpintero, mi hermano Oscar Bautista, siervo del Señor, estaba haciendo una construcción ahí. Y cuando entro, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Le digo, bien, vosito, ¿y vos qué tal aquí predicando? Vos, le digo, qué bueno, varón, seguí adelante, me dijo. Yo andaba todo enluchado y le dije, ¿vos querés orar? ¿Querés que oremos un rato? Sí, le dije, sí, me dijo. Y nos pusimos de rodillas y empezamos a orar. Yo le dije que yo solo sabía un texto, Juan 14:6. Jesús les dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Solo con ese texto me mandaron a predicar y con mi testimonio. Y fíjese, hermano mío, fíjese, mi hermana, que yo ahí orando, estaba orando confundido, y le grité al Señor así con todas mis fuerzas, le dije, Señor Jesús, le dije, dime si el día sábado es el camino para llegar a ti, Padre Celestial. Y escuché esa voz que me estaba hablando desde el principio y me dijo, porque yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Con el único texto que sabía, de memoria, con el mismo texto me habló el Señor y le seguí dando usted. Le seguí dando duro, predicando el Evangelio. Perdonen, hermanos, si los dejé por un lado y ya no les seguí hablando del Apocalipsis, sino que les estoy compartiendo mi testimonio ahora que estoy cumpliendo 35 años de servir al Señor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque después me vino una gran lucha en la iglesia. Yo empecé a orar, empecé a ayunar, hermano, y a leer. Después, en los 3 meses, yo había leído la Biblia completa. Y me empezaron a atacar todos, que yo era un fanático. Yo solo llegaba a la iglesia y sentía una felicidad, me iba al altar. Y era tanta la felicidad que yo sentía que me ponía a llorar. Al tiempo me dijeron mis amigos, los hermanos de la iglesia con los que crecí, me decían, siempre que llegabas a la iglesia y te ponías a llorar, nos daban ganas de irte a callar, porque como gritabas. Es que yo sentía tanta felicidad porque yo sabía que mi Señor me había perdonado tantos pecados. Mire, hermano, qué bonito. Empecé usted a predicar, me empezaron a invitar a predicar. Me empezaron a invitar a campañas, hermano. De ahí me resulté de presidente de jóvenes. Ese mismo año me eligieron de superintendente de escuela dominical. Pero me vino una persecución terrible en la iglesia. Y yo miraba que todo lo que yo quería hacer me bloqueaba. Empecé a ver cómo eran los chismes en la iglesia. El Señor me mostró los chismes en la iglesia. Y me empezó a mostrar todos los defectos que habían en la iglesia.
Pero ¿sabes qué me dijo el Señor? Yo te estoy mostrando todo eso para que no seas igual. Yo te estoy mostrando todos los problemas de la iglesia para que no seas igual, me dijo, fíjate. Y fíjate, hermano mío, que yo empecé a ver malos testimonios en la iglesia, chismes, adulterio, fornicación, robo, abusos, malos tratos, pero el Espíritu Santo me decía, yo te estoy mostrando todo eso para que no seas igual, me decía, fíjate vos. Mira, empecé con 14 jóvenes en la iglesia y al final del año teníamos 60. Y después cuando me hice novio de mi esposa, de la que ahora es mi esposa, le dije en febrero, pasé como un año, como unos 6 meses, 8 meses orando. Y el día que le dije, ¿querés ser mi novia? No me contesté, le dije, eso fue en febrero. No me contesté, le dije, vamos a orar, le dije. Y sabe, cuando en julio ya nos hicimos novios, le dije, ¿vas a ser mi novia? Sí, me dijo, si vas a ser mi novia, vas a ser mi esposa. Y si vas a ser mi esposa, vas a ser la esposa de